En el ejercicio 12 lo que se pide es lo siguiente. Fíjense la definición, dice: sea L el límite del punto del vector x al punto A de la función f en ese punto x, y el límite por la curva, ¿sí? Es decir, este es el límite normal del límite doble, ¿sí? Y luego el límite, pero esta vez tomado por una curva en particular, o sea, va a ser el límite de un punto x cualquiera a través de la curva c al punto A de esta función. Entonces vamos a tener que c es la curva, ¿sí? Que pertenece a R a la n, ¿sí? R a la n, que es un espacio con dimensión mayor que 1, es una curva incluida en el dominio de la función que contiene al punto A, tomado para el análisis únicamente puntos que pertenezcan a la curva. Así que eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, hay dos ítems a resolver. Lo primero que tenemos que hacer es poner un ejemplo de campo escalar f con algún límite por curva infinito, tal que no exista el límite. Y después demostrar que si existe el límite en curva para toda curva que cumpla esas condiciones. Entonces, repasemos los conceptos de límite que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? O sea, un poco la idea acá es demostrar, ¿sí? Hay un teorema que nosotros tenemos que tener en cuenta, que si tenemos el límite de una función a un punto, como pasa en este caso, ¿sí? Basta con que si nosotros tomamos dos curvas distintas al mismo punto, ¿sí? En este caso, y el límite nos da distinto, eso nos sirve para probar que el límite no existe. Sin embargo, si aplicamos la contraria, es decir, si el límite en el punto existe por cualquier curva c, ¿sí? La composición de cualquier curva va a dar lo mismo, pero eso no garantiza que exista el límite, ¿sí? Es básicamente el ejemplo del contrarrecíproco, que es una propiedad. Entonces, la única forma de probar que el límite existe, ¿sí? en una determinada función, es por definición, que es digamos lo que vamos a ver en el punto B, ¿sí? El límite por definición en varias variables. Entonces, vamos a analizar un ejemplo para ver una función donde el límite no exista, ¿sí? Y que se cumpla la primera condición. Es decir, vamos a tomar una función, vamos a probar dos curvas, y esas dos curvas van a dar límites distintos. Y justamente es lo que cumple el enunciado del principio. Vamos a ver el caso de esta función. El límite, esto es un ejemplo, ¿sí? El límite hacia el 0, 0. Fíjense que el 0, 0 es un punto que no está incluido en el dominio por el hecho de que esta función racional, justamente en el 0, 0 se produce la prohibida división por 0. Entonces, en este caso vamos a ver dos curvas por separado. Vamos a probar, por un lado, por la curva 1, ¿sí? Que en este caso esto lo vamos a dibujar para que tenga un poco más de sentido, ¿sí? Un pequeño croquis acá. Fíjense, nosotros acá tenemos los ejes X y los ejes Y, ¿sí? Y el punto de cuestión es el 0, 0. Nosotros podríamos probar, ¿sí? Calcular hacia este punto por cualquier recta que pase, recta, curva, sinusoide, ¿sí? Composición, la que ustedes quieran, que pase por ese punto. Vamos a probar por dos rectas bien sencillas, estamos tomándonos o basándonos en un ejemplo anterior, ¿sí? Vamos a tomar por ejemplo la primera curva por x igual a 0. ¿Cuál es x igual a 0? Es el eje y, ¿sí? En este caso. ¿Cómo nos va a quedar por ese lado? Y después el segundo camino a resolver en este caso va a ser el eje x, ¿sí? O lo que es lo mismo, y igual a 0. ¿Cuánto nos va a dar en este caso? ¿Okay? Entonces, vamos a hacer la prueba, ¿sí? Vamos a calcular por el primer camino, ¿sí? El primer límite. Entonces vamos a tomar límite por la curva 1, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar límite de x y, ¿sí? Tendiendo al 0, 0 por la curva 1, ¿ok? De esta f de x. O sea, en este caso esto nos va a quedar límite de x, ¿sí? Primero tenemos y tendiendo a 0. Luego tenemos límite de x tendiendo a 0 de x sobre x más y. Esto lo ponemos de esta manera porque básicamente nosotros vemos que si la curva es x igual a 0, en este caso ya tenemos un valor constante y luego y pasa a ser nuestra variable, que es hacia donde tiende el valor de la función. Entonces, límite de y tendiendo a 0, reemplazamos por 0 en ambos casos. Acá esto nos va a quedar 0 sobre 0 más y, con lo cual tenemos 0, que es un valor definido y digamos sin demasiadas vueltas porque ya lo definimos acá en, igual a 0, en x igual a 0, y esto
sobre i, o sea que esto es 0 sobre algo que tiende a ser 0, con lo cual es 0 definitivamente. Vamos a probar ahora por la curva 2, o sea en este caso vamos a tener límite de xy por a través de la curva 2 al mismo punto, es decir en este caso al 0, 0 de nuestra función, o sea esto nos va a quedar. Como nos vamos a acercar por i igual a 0, conviene resolver límite de i tendiendo a 0 de x sobre x más y en primer lugar y luego a través de la función de x variable, que es lo que vemos acá. Entonces, reemplazando por i igual a 0, vamos a tener, esto se anula, ¿sí? Vamos a tener límite de x tendiendo a 0 de x sobre x más 0, con lo cual acá vamos a tener límite de x tendiendo a 0 de x sobre x, que nos va a quedar 1. Entonces, lo que vemos acá es que probamos el límite por dos curvas distintas, ¿sí? Que pasan por el punto en cuestión, y vemos que como son distintos, entonces garantizamos que la función no es continua en el punto. ¿Sí? Es decir, se cumple lo que pide acá. Existe algún límite por curva finito, estos dos, pero que no existe límite porque no cumple con el criterio de unicidad del límite. Eso ya es suficiente. Ahora el punto B vamos a demostrarlo a través de la límite por definición. Para aplicar el criterio de límite por definición vamos a ver algunos conceptos previos. Imaginémonos, en el caso de esto vale para funciones de toda índole, ¿no? Pero imaginémonos que vamos a tomar el caso de una función de R2 a R que en general se grafica, como acá bien lo dice, 3 dimensiones, 2 dimensiones para el dominio y una dimensión más para la imagen. O sea, acá tenemos Z, X e Y, los semiejes negativos, ¿sí? Imagínense, vamos a probar el límite por definición hacia un determinado punto, vamos a llamarle punto A, ¿sí? Respetando un poco la nomenclatura que pide, digamos, la cátedra, ¿no? Bueno, imagínense, en este caso, esto nosotros lo podemos pensar como Z en función de X, Y, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos todo por acá, imagínense la superficie de Z, ¿sí? Y básicamente, nosotros acá lo que tenemos es f de A, podemos pensar en f de A, pero no necesariamente, podemos pensar en un punto, ¿sí? Que vamos a llamar el límite hacia donde va a tender A, que no es necesariamente el punto que corresponde exactamente a la imagen, porque esta puede de hecho no existir, ¿sí? Y sin embargo el límite sí existe, entonces nada, tengámoslo en cuenta. Entonces, esta es nuestra f, ¿sí? Luego acá tenemos el dominio, y la idea sería la siguiente. El límite, digamos, lo que dice por lo menos la definición textual es lo siguiente. Si nosotros tenemos un punto, ¿sí? Vamos a decir, en este caso nosotros nos aproximamos al límite, ¿sí? Va a ocurrir lo siguiente. Vamos a tener por un lado a acercarnos a f, ¿sí? Y por otro lado nos vamos a acercar hacia el punto A a través de una determinada curva, ¿sí? Entonces, siempre es posible encontrar un entorno del punto A, ¿sí? Cuya diferencia entre el valor del límite L y el valor de la función es muy pequeña. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar por el punto A una determinada curva C, ¿sí? Cualquiera, la que ustedes quieran, o justamente si la unicidad del límite existe, quiere decir que no importa la curva a la cual nosotros estemos pasando, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente, ¿sí? Vamos a decir así, si existe límite de x tendiendo a, ¿sí? La variable x en este caso es xy, ¿ok? De f de x por cualquier curva, ¿sí? Y este límite vale un valor L, eso quiere decir que ahí viene la clásica definición del epsilon y el delta. El epsilon y el delta les diría que no se asusten demasiado porque es básicamente restringir dos conjuntos, es decir, dos bolas. Es decir, una bola que va a ir con el dominio y otra bola que va a ir con la imagen. Entonces el epsilon mayor a 0, ¿sí? Que exista epsilon mayor a 0, para cualquier epsilon mayor a 0, ¿sí? Existe, ¿sí? Un delta mayor a 0, ¿sí? Que se cumplen estas dos desigualdades. Límite menos f de x, ¿sí? En módulo es menor a epsilon, ¿sí? Para todo x dentro de un entorno de radio A. Entonces en este caso esto sería para x menos a, ¿sí? Menor a delta. Entonces, básicamente entiendan esto es la definición estricta, ¿no? Digamos, no estoy copiando la definición estricta porque la pueden encontrar en cualquier libro, para que se entienda el concepto. Imagínense, este es el límite, ¿sí?
si nosotros nos vamos a circunscribir a un determinado conjunto, una determinada bola, que es esta bola que se llama x menos a menor a delta. Es decir, si ustedes se fijan, esto no es otra cosa que la forma, digamos, enmascarada de una circunferencia. Porque, digamos, pero piénsenlo no como una circunferencia en forma geométrica, sino como una bola. Es decir, una bola de centro A, por ejemplo, y de valor x. ¿Por qué digo esto? Porque, fíjense, a, x menos a quiere decir, si a es este vector que ustedes tienen acá, todo vector x que esté en esa bola va a tener una diferencia que es este vectorcito chiquito que es la resta entre a y x, ¿sí? Más o menos, para que se entienda la idea. Entonces, esto como bola, lo que dice es que tome cualquier bola, digamos, con centro A y el radio que sea delta, ¿sí? Y a lo que le va a corresponder es a una bola que va a tener centro en f de x, ¿sí? Y que va a ir acercándose a ese límite que nosotros tenemos. Entonces, nuestro f de x, ¿sí? Va a ser esta, por ejemplo, ¿sí? Y el límite se va a ir acercando a través de eso que vemos acá. Igual el f de x no necesariamente es el estricto de A, sino que puede ser un f de x de cualquier entorno de A, ¿sí? Y la bola, digamos, correspondiente entre f y L está circunscripta por el límite E. Entonces piénsenlo como una correspondencia entre dos conjuntos, ¿sí? Centrados correspondientemente en cada parte y después con los radios epsilon y delta que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces, lo que dice es que existe, que existe un entorno de A, ¿sí? Tal que si todos los puntos de la recta tienen una imagen f de x a menor distancia epsilon del valor de L, ¿sí? Entonces, si se cumple la bola, cualquier recta que pase por esa bola va a estar incluida en la bola y va a cumplir con la definición, así que ahí no hay demasiado problema. Entonces, acá lo que se dice es que el límite por cualquier curva que pase por el punto va a ser límite de x tendiendo a ese punto por la curva de f de x y ese límite va a ser único, ¿sí? Pero esa es la forma de demostrarlo. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.